Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy vamos a continuar estudiando a las células procariotas y dentro de estas células, pues lógicamente están las bacterias. Hemos visto que las bacterias pueden ser muy beneficiosas para nosotros en el hecho de que, bueno, ayudan a procesar alimentos, fijan el nitrógeno para las plantas. También existen bacterias que producen oxígeno. Todo eso es muy bueno. Pero también debes saber que a veces las bacterias también nos ayudan en otras cosas. Por ejemplo, aquí ayudan a descontaminar el ambiente. Miren, esto es uno de los grandes problemas ambientales que existen, que es la contaminación de las aguas por acción de los aceites y en este caso por petróleo. El petróleo es un contaminante terrible, muy complicado de retirar del agua y bueno, causa la muerte de muchas especies. Entonces, a veces se han dado derrames de petróleo tanto en el mar como en los ríos, en el Amazonas. Entonces, ¿qué hacer ante eso, no? Ha sido un tema muy complicado de tratar, pero en la actualidad ya se están empleando bacterias para que puedan tratar este problema y puedan de esa manera comerse al petróleo y descontaminar las aguas, sin causar perjuicio a ninguna forma de vida. Así también en industrias mineras, en las empresas mineras, ya se está haciendo uso de bacterias que comen desechos de la minería. Entre esos desechos de la minería están metales pesados como el cianuro, que queda después de haberse hecho todo el proceso para obtener el oro, ¿no? Entonces, ese mineral, por ejemplo, es muy, muy venenoso. Si se bota al agua o se bota al suelo, pues es un veneno terrible, tanto para el humano, plantas, animales, suelo, agua, totalmente una contaminación muy, muy grave. Y se acumula ahí. La ventaja que hoy en día se están empleando bacterias que son capaces de comerse esas sustancias y ya no convertirlo en algo peligroso. Otra ventaja que tienen las bacterias es que pueden producir esto, el biogás. La imagen es una imagen que hasta parece gracioso, ¿no? Se está produciendo fuego, pero ¿qué es lo que ha pasado? Debes saber que todos nosotros, los humanos, también los animales herbívoros, como esta vaca, un caballo, no sé, en el intestino grueso tenemos una gran cantidad de bacterias que ahí normalmente viven. Una de esas bacterias se llaman las bacterias metanógenas. Las bacterias metanógenas viven en el intestino grueso y producen y se alimentan de los desechos de nuestra digestión, ¿no? Por ejemplo, si has comido frutas, verduras, las cáscaras, las fibras, de eso se alimentan. Y estas bacterias metanógenas producen como desecho de su metabolismo un gas llamado metano. Tú lo reconoces al gas metano porque es un gas pestilente, apesta. Y lo sabes y sabes que alguien está liberando metano cada vez que libera las flatulencias, que son de mal olor, con un mal olor. Entonces ahí lo que está saliendo es el metano. Pero ese gas metano, además de ser pestilente, es un gas inflamable. Es decir, que si se concentra una buena cantidad de gas y hay una fuente de fuego, pues puede producir fuego. Pero no solo puede producir fuego, sino que este gas se puede almacenar, se puede procesar, se puede almacenar y se puede tener toda una industria en función del gas metano. A ver, un ratito les voy a mostrar. Porque con el guanito de los cuyes, con los residuos vegetales, preparamos ese excelente abono llamado compost. Es que el guanito de cuy tiene un poder energético para producir biogás que supera hasta 3 veces al guano de vaca, lo cual es un gran potencial para las familias que crean cuyes, ¿no? Y que no tienen una fuente de energía alternativa. La finca comenzó con 80 cuyes. Ahora tienen 650 ejemplares para la producción de guano y otros bioabonos. Con el guano del cuy y los rastrojos, que es lo que está allá, todos los restos vegetales, lo que los cuyes ya no comen, con eso vamos haciendo ese abono que ya es conocido en el mundo, ¿no? Que se llama el compost.
es lo más parecido al humus que hay en los buenos suelos agrícolas. Este abono ya es inocuo y tenemos tanto que lo que nos sobra lo podemos vender en estas bolsitas, ¿no? Y mandamos así a la Bioferia de Miraflores o las personas que vienen acá compran. Algunos nos piden mayor cantidad porque tenemos toneladas de compost. Otra tecnología que emplean es la de un biodigestor modelo chino que produce biogás como fuente de energía limpia y bioabonos líquidos y sólidos a partir del guano del cuy. Tiene 3 bocas o entradas, como ustedes pueden ver, y medimos que para un biodigestor modelo chino de 10 metros cúbicos de capacidad alimentado con guano de cuy, producía hasta 3 veces más de biogás que el guano de vaca. O sea, esos animalitos pequeñitos tienen un guano súper energético. Y el biogás sale por aquí, y de aquí lo llevamos al ambiente demostrativo, y de ahí va una conexión a la cocina de la casa. Pero el gran producto es el biol, que es retirado cada semana y lo comercializan en botellas de 2 litros o cilindros de 200 litros, según la demanda, pues este producto es rico en nutrientes. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, micronutrientes, sino sobre todo hormonas de crecimiento y de floración, auxinas, giberelinas, vitaminas. Pues es un activador de la floración. Por eso es que nos lo piden, cafetaleros incluso que vienen, ¿no? Digamos, productores de fruta, o sea, han encontrado de que este biol ayuda al crecimiento y a la floración. En la finca no solo se han beneficiado con el guano del cuy por su uso como fertilizantes, sino que además es una fuente de energía permanente. Este manómetro artesanal que hemos construido tiene agua y nos permite medir la presión del gas. O sea, cuanto más alta es la columna de agua significa que hay más gas. Estos son nuestros balones de gas, son cámaras de llanta de tractor, acá hay otra, y hay otra, esto es de cañón. Y cuando se nos termine el gas producido ese día, ahí abrimos las cámaras y seguimos usando el gas y las cámaras comienzan a desinflarse. Hace 24 años que nosotros no compramos gas. También se puede transformar el gas en luz. Paralelamente a las actividades productivas, en la finca se desarrollan actividades de investigación, capacitación, educación. Entonces, miren, esto es la parte que quería mostrarles, ¿no? El hecho de que cuando hablamos del biogás, por ejemplo, el biogás es el gas metano. Ese gas metano, ¿quién lo fabrica? Lo fabrican las bacterias. ¿En función de qué? En función de los desechos que llegan a nuestro intestino grueso, están produciendo bacterias, este biogás. Cuando el animal, ya sea humano, vaca, carnero, cuy, chancho, elimina sus heces, esas heces pues apestan, pero apestan porque justamente hay gas, el biogás, que es el metano. Entonces lo que ellos hacen es todo el guano o las excretas del cuy, lo mandan a un pozo y luego le echan agua, se humedece y las bacterias siguen trabajando ahí. Y entonces va a salir el gas por unas mangueritas que vemos ahí y está llenándose esas cámaras de llantas de camiones que se están llenando con gas, que es el gas metano. Y ese gas lo están utilizando tanto para producir energía eléctrica como también para cocinar. Entonces, es una fuente de energía si nosotros consideramos lo que hacen las bacterias, ¿no? Vamos a continuar, no sé, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Habrían visto situaciones así antes? Seguro que sí, ¿no? Existen muchas fuentes de energía, muchas ventajas que tienen las bacterias. Pero también las bacterias pueden ser perjudiciales. Han existido y todavía existen en la humanidad muchas bacterias que han causado enfermedades en el ser humano. Aquí, por ejemplo, vamos a ver alguna de esas enfermedades. Seguro que alguna vez has escuchado hablar de la famosa peste negra. A ver, pueden encender su micrófono, pueden participar, cuéntenme, ¿quién sabe sobre la peste negra? ¿Qué es lo que saben de esta enfermedad? ¿Saben algo de ella? ¿Cuánta gente murió? A ver, les cuento pues que esta enfermedad, la peste negra,
fue considerada una de las grandes pandemias en su época, ¿no? Fue una pandemia, causó la muerte de más de 12 millones de personas en el mundo, atacó principalmente, fue la época de la Edad Media. También se le llamaba la peste bubónica. Esta enfermedad es causada por una bacteria, y esa bacteria particularmente, que se llama Yersinia pestis, esta bacteria se transmite por la picadura de la pulga de la rata, es decir, donde habían ratas, las ratas traían pulgas, y dentro de la pulga estaba viviendo la bacteria. Entonces, cuando la pulga le picaba a la persona, pues le transmitía la bacteria. La persona hacía fiebre, inflamación, y en el cuello, en las axilas o en el muslo le aparecían como unos bultitos, como unos tumores bastante grandecitos que les pusieron de nombre bubas o bubones. Por eso a la peste se le llamó peste bubónica, por la aparición de estas bubas. Y el caso es que estas personas fácilmente fallecían, ¿no? Era una enfermedad terrible. Tarde se dieron cuenta de que se detenía, pues primero había que eliminar al organismo que traía las bacterias, que en este caso eran las ratas. Ya no había un buen control de higiene, de salubridad, y por eso pues proliferó. Otra enfermedad bacteriana es el cólera. El Perú, en la década del 90, inicios de los 90, sufrimos la epidemia del cólera. Hubieron muchísimas muertes, y es que esta bacteria, conocida como Vibrio cholerae, se ingiere por consumir agua o alimentos contaminados con heces de una persona que haya estado enfermo. En esa época pues consumíamos mucho el pescado en forma de ceviche, tomábamos agua sin hervir, comíamos muchos alimentos sin cocinar, y entonces el estado de salubridad era muy pésimo, y rápidamente la gente se enfermó, y en cuestión de 2 días aproximadamente fallecían las personas, ¿no? ¿Por qué fallecían en el cólera? Porque esa enfermedad te causa una diarrea, y es una diarrea particular porque no te causa dolor. Normalmente cuando uno tiene diarrea, tiene dolor de estómago, dolor abdominal, pero eso era lo distinto en el cólera, porque la persona tenía diarrea, pero no tenía dolor abdominal, y prácticamente estaba aparentemente sana, ¿no? Solamente con diarrea. Incluso la diarrea no es la diarrea típica, que es las heces líquidas amarillentas, sino más bien era una diarrea que parecía agua, como un agua blanca. Y es que esta enfermedad, esta bacteria, lo que hace es que el cuerpo pierda líquidos, y al perder una gran cantidad de líquidos, pues los va a perder en forma de, como si fuera agua, porque está perdiendo todo el líquido de su cuerpo. Y la gente no se daba cuenta de esto. Había una deshidratación muy severa, y era lo que llevaba a la muerte a las personas. También otra enfermedad que todavía en el Perú seguimos padeciéndola es la tuberculosis, causada por la bacteria Bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria se contagia por la vía respiratoria. Si hay una persona que tiene tuberculosis y tose, deja las bacterias en el ambiente, tú entras ahí, te puedes contagiar. La bacteria entra a tus pulmones, pero hay una condición, ¿no? Entra a tus pulmones y la bacteria va a ver cómo estás. Si tú estás en un buen estado de salud, has estado comiendo bien, tomando tu leche, carnes, frijoles, pescado, tienes buenas defensas, en ese caso, la bacteria que ya está en tus pulmones, que ya entró porque has estado en un ambiente donde había alguien tosido, teniendo tuberculosis, entonces la bacteria lo que hace es, se duerme dentro de tu pulmón y se enquista, se envuelve, y ya no te causa la enfermedad. Pero si tus defensas están bajas, por ejemplo, no has estado comiendo bien últimamente, no tomas leche, o comes aparentemente, pero no estás comiendo bien, estás comiendo de repente muchas harinas, muchas grasas, pero en proteínas, en frutas, verduras, no comes mucho. No comes pescado, no comes verduras, vegetales, entonces tienes defensas bajas. En una persona que está con defensas bajas, la bacteria de la tuberculosis llega al pulmón,
y se da cuenta que no tienes defensas, así que rápido se multiplica y hace esto, rompe, destruye tu pulmón, haciéndole varios agujeros. Esos agujeros se parecen a los tubérculos de la papa, parecen así huequitos como una papa guairo, así quedan los huequitos en el pulmón. Por eso la enfermedad le pusieron de nombre tuberculosis. Y esta bacteria, al romper, al destruir tu pulmón, pues tú vas a tener tos, pues en la tos vas a botar flema probablemente, y la flema puede salir con sangre ya que el pulmón se está siendo destruido. La persona se siente muy débil, tan débil que apenas, por ejemplo, si está sentado, pararse y caminar hasta la puerta o hasta su cama es un sacrificio enorme para la persona, porque al estar destruido el pulmón no tiene buena cantidad de oxígeno, no se está oxigenando bien y hay una debilidad extrema, ¿ya? La persona rápidamente adelgaza, pierde peso velozmente. Yo he podido ver en una fecha, trabajando con una academia, pude ver una alumnita que le dio tuberculosis. La niña se sentaba adelante, era de otra provincia, estaba preparándose para la universidad, comía en la calle, de repente le faltaría, tal vez no comería bien, no sabemos cuál habrá sido su situación, pero la niña se sentaba adelante, todos los días adelante. De pronto me di cuenta que ahora se sentaba, en el siguiente mes de clases, se sentaba al fondo. Y al tercer mes me di cuenta que la niña había adelgazado tanto que se le podía ver los huesos. O sea, te adelgazas tanto, pero tanto es bien rápido, que tu piel se hace bien delgadita y se pega a tus huesos. Puedes ver todas las marcas de los huesitos. Acá tenemos una marca en este huesito y se podía ver esa marca, se podía ver la piel cuando está encima de los dientes, está bien pegada, se puede ver la marca de los dientes, ¿no? Era impresionante cómo se adelgazó, siempre estaba con tos y se le hizo el informe para que pueda recibir atención médica. Hoy en día la atención médica para la tuberculosis en cualquier centro de salud es gratuita. El Estado peruano cubre todos los gastos de una persona que tiene tuberculosis, le dan los antibióticos, le dan la medicina, incluso se sabe que el paciente con tuberculosis es una persona que está mal alimentada, así que a esa persona también le dan un sistema alimentario, ¿no? Todos los meses le dan una canasta básica de alimentos que incluyen leche, menestras, pescado, aceite, toda una serie de arroz, ¿no? Para que de alguna manera ayudar en que mejore la alimentación de esta persona y pueda recuperarse, pueda vencer la enfermedad. Que de no recibir tratamiento la persona sí o sí fallece. Y además una persona que no recibe tratamiento de tuberculosis contagia a más personas. Pero si es una persona que está recibiendo tratamiento, ya no es contagioso, ¿no? Mientras esté con tratamiento. El tratamiento demora. Puede demorar 1 año, puede demorar 2 años, porque esas bacterias hoy en día, como hay tanta gente que toma medicinas sin receta médica, las bacterias se vuelven resistentes. Y entonces llega un momento en que ya no se puede hacer mucho para defender a la persona y puede fallecer.